Buenas, mi nombre es Héctor José Madrid, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras de la clase de Ecuaciones Diferenciales. Somos el grupo 4 y mi grupo está conformado por Oscar David Zelaya, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, Byron Enrique Luna, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica, Carlos Fernando Fonseca, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Omar Antonio Aguilar, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Dicho lo anterior, procederé a leerles el problema. Un barril cilíndrico de S pies de diámetro con peso dW está flotando en el agua, como lo muestra la figura A. Después de un hundimiento inicial, el barril exhibe un movimiento oscilante hacia arriba y hacia abajo a lo largo de una línea vertical. Mediante la figura B, determine una ecuación diferencial para el desplazamiento vertical y de t. Si se considera que el origen está sobre el eje vertical, en la superficie del agua cuando el barril está en reposo, use el principio de Arquímedes como la flotabilidad o la fuerza ascendente del agua sobre el barril, que es igual al peso del agua desplazada. Asuma que la dirección descendente es positiva y que la densidad del agua es de 62.4 libras por pies cúbicos y que no hay resistencia entre el barril y el agua. Como hipótesis tenemos los datos que el problema nos da: S para el diámetro del barril, W para el peso, la D para la densidad del agua y se nos describe que es un movimiento oscilante. Nuestra tesis es determinar una ecuación diferencial y de t y resolverla y también graficar la solución. Tenemos suposiciones iniciales. Primeramente, la interpretación de la hipótesis es que, como se menciona que el movimiento que describe es oscilante a través de un eje Y, al leer luego que no hay una resistencia entre el barril y el agua, se logra comprender que no hay pérdida de energía por fricción, sugiriéndonos que el movimiento descrito es un movimiento armónico simple. Nos sugieren utilizar el principio de Arquímedes para guiarnos al momento de realizar las deducciones de la ecuación diferencial. Teniendo el peso al volumen y la gravedad, siendo el peso igual a la masa por la gravedad, al volumen igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, y la gravedad con un valor de 9.81 metros por segundos cuadrados, o si queremos la conversión a pies por segundos cuadrados, nos queda un valor de 32.19. Usando el principio de Arquímedes, que dice lo siguiente: un cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual en magnitud al peso del volumen del fluido desplazado, y este empuje está dado por E igual a la densidad por el volumen por la gravedad, donde ρ es la densidad del líquido, V es el volumen del objeto y G la gravedad. Se nos menciona que este es un movimiento armónico simple, el cual está fundamentado por la segunda ley de Newton, lo cual establece lo siguiente: que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. La aceleración es definida como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Deduciendo la ecuación diferencial, obtenemos que el desplazamiento que está dado de forma vertical en el eje Y a través del tiempo por estar en un movimiento oscilante, se introduce lo que es la dinámica en el objeto, realizando el diagrama de fuerzas cuando el desplazamiento está en menos y suponiendo también que el barril está en reposo, y sumando la fuerza de empuje inicial con el peso, obtenemos la siguiente ecuación: fuerza ascendente menos el peso igual a 0. A esta ecuación se le aplica la dinámica de Newton porque el barril está en movimiento, lo cual nos hace suponer que existe una aceleración. Se pone A sub y por considerar el desplazamiento vertical y el presenciar un movimiento armónico simple. Nos da la hipótesis que el sistema es conservativo, o sea, quiere decir que se conservan las fuerzas. Teniendo lo anterior presente, planteamos que la fuerza ascendente es igual al peso, siendo F sub A la fuerza ascendente del agua y W al peso desplazado por parte del agua. Y sabiendo que F sub A es igual a la densidad por el volumen, y sabiendo que el objeto es un barril, podemos definir el volumen como pi por el radio al cuadrado por la altura, y sustituyendo algunos valores obtenemos que la fuerza ascendente es igual a 62.4 por libras por pies cúbicos por pi por s medios al cuadrado por y. Haciendo un poco de álgebra obtenemos el valor de la fuerza ascendente, siendo esta de 15.6 libras por pies cúbicos por pi por s cuadrado por y. Y de acuerdo a lo que dicta la segunda ley de Newton, planteamos el siguiente modelo: menos la fuerza ascendente por la gravedad igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo.
pero esta forma ya es muy conocida, así que lo dejaremos en su forma lineal. Conociendo el valor de la fuerza ascendente, podemos sustituir este valor en la ecuación y llegamos a la siguiente ecuación diferencial: la masa sobre la gravedad por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más 15.6 libras por pies cúbicos por pi por s cuadrado por y igual a 0. Pero hay que dejarlo en la forma estándar, así que multiplicaremos g sobre m en ambos lados de la ecuación para dejar la segunda derivada sola, obteniendo la ecuación 1, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más 15.6 por pi por s cuadrado por g sobre m por y igual a 0. Ahora bien, sabemos que la densidad es la razón de la masa y el volumen, entonces para efectos de simplificación despejaremos para la masa, teniendo la segunda ecuación, m igual a la densidad por el volumen. Con esta base sustituiremos la ecuación 2 en la ecuación 1. Nos arroja lo que es la tercera ecuación, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más 15.6 por pi por s cuadrado por g sobre la densidad por el volumen, multiplicado por y igual a 0. Una vez sustituidos los valores, pasaremos a definir a lo que es la densidad por el volumen para el cilindro. Al sustituir los valores con las hipótesis y suposiciones hechas anteriormente, sabiendo la densidad y el volumen, obtenemos que la masa es igual a 62.4 libras por pies cúbicos por pi por el radio al cuadrado por la altura. Y al simplificar nos resulta lo siguiente: m igual a 15.6 por pi por s cuadrado por h. Y al sustituir y simplificar en la ecuación 3 queda de la siguiente manera: la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más 15.6 por pi por s cuadrado por g sobre 15.6 por pi por s cuadrado por h multiplicado por y igual a 0. En este caso se elimina el 15.6 por pi por s cuadrado arriba y abajo, al igual que con las unidades, dejando únicamente g sobre h, dándonos como resultado la siguiente ecuación diferencial: la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más g sobre h multiplicado por y igual a 0. Esta simplificación es coherente, ya que al revisar las unidades en ambos términos obtenemos unidades referentes a la aceleración. Por consiguiente, se dice que la ecuación es homogénea. La simplificación se hizo para poder simplificar las expresiones durante la resolución de la ecuación y gráfica de la solución. A continuación se resolverá la ecuación por métodos dados en la clase, siendo la ecuación diferencial dicha anteriormente, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más g sobre h, todo eso multiplicado por y igual a 0. Para este caso escogeremos el método de coeficientes constantes, siendo g sobre h valores constantes. Y dejando la ecuación diferencial en su forma más cómoda para leer, nos resulta lo siguiente: y' más g sobre h por y igual a 0. Hacemos un cambio de variable en y igual a e a la rx y hacemos sus respectivas derivadas, la primera y segunda. Y al sustituir cada derivada en la ecuación original, obtenemos r al cuadrado por e a la rx más g sobre h por e a la rx igual a 0. Sacando como factor común el e a la rx, obtenemos r cuadrado más g sobre h. Pero e a la rx nunca puede serse 0, por lo cual descartaremos, obteniendo únicamente r al cuadrado más g sobre h igual a 0. Procederemos a despejar para r, restando g sobre h en ambos lados de la ecuación, obteniendo r al cuadrado igual a menos g sobre h. Luego, sacando la raíz cuadrada en ambos lados, obtenemos dos valores para el valor de r, siendo estos más o menos la raíz de menos g sobre h. Y si se fijan, podemos sacar el valor de i. Entonces nos queda de la siguiente forma: r igual a más o menos la raíz de g sobre h por i. Esto es dado a que tenemos valores complejos en las raíces. Entonces r igual a más bi, como a igual a 0 y b igual a más o menos la raíz de g sobre h. Entonces sustituiremos estos valores de a y b en la siguiente fórmula: y igual a e a la a por x por c sub 1 por coseno de bx más
c sub 2 por el seno de bx. Como dije, al sustituir los valores de a más b en esta fórmula obtenemos la siguiente ecuación: y igual a e a la 0 por x por c sub 1 por coseno de la raíz de g sobre h por t más c sub 2 por el seno de la raíz de g sobre h por t. Haciendo un poco de álgebra y simplificando más la ecuación, obtenemos la ecuación y igual a c sub 1 por coseno de la raíz de g sobre h por t más c sub 2 por el seno de la raíz de g sobre h por t. Sabiendo el valor de g, entonces procederemos a mostrarles los anexos. Pero antes de presentar la gráfica, hay que considerar que agregando valores a c sub 1 y a c sub 2 y a h para cada anexo resaltarán los valores dados a efectos de entender el comportamiento de la situación en el problema. Para el anexo 1 asignaremos valores de 1, 1 y 3 a c sub 1, c sub 2 y h respectivamente. En el anexo 2 podemos ver una pequeña observación. Debido a que h incrementa su valor, por consiguiente la frecuencia de la onda aumenta también. Esto explica por qué sería más lento el movimiento de oscilación. En el anexo 3, como segunda observación, podemos decir que al agregarle valores negativos a h, la gráfica simplemente desaparece. Y esto es coherente con respecto al fenómeno físico, ya que una medida no puede ser negativa. También con respecto a la solución general, esta está restringida de los valores negativos por la raíz que lo acompaña, siendo h una constante que modificará la gráfica según sea el caso. Muchas gracias.